Rescatando el pasado por Sintoniática Digital. Poco a poco. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Cuauhtlán Historia. Su amigo, profesor Jorge Rodríguez Fragoso, cronista municipal, mi compañera, y nuestro invitado, el arquitecto Aldo Quintero Fragoso, que ya estuvo con nosotros la semana pasada, para continuar hablando con estas cosas tan hermosas que es la iglesia del Cerrito. Maestra, si quiere comentar algo antes de iniciar con el arquitecto, para que nos siga continuando con esa especialidad que tiene, porque él es uno de los arquitectos, junto con el arquitecto Fernando, que están más bien trabajando en la iglesia del Cerrito. Así es, creo que cada día vamos descubriendo más precisamente el pasado histórico que tiene Cuautitlán, desde la parte prehispánica, desde la parte inclusiva arquitectónica y en este momento desde el programa pasado desde la parte religiosa. Así es. Y recordarán, en este caso abarcamos precisamente, hemos abarcado desde la construcción precisamente de la capilla, cómo se ha convertido en santuario, por supuesto, y obviamente todas las modificaciones que se le han realizado, pero bueno, a final de cuentas es con asistir y también contemplar de forma histórica estos restos de la historia que nos hablaban hace 8 días. Pero bueno, me parece que comenzamos. Claro que sí. Adelante. Arquitecto, adelante. Muy bien. Bueno, pues vamos a retomar el tema que quedó pendiente la semana pasada, que eran los nuevos vitrales del santuario, del santuario del Cerrito. Vamos a retomar, hacer un breve repaso de lo que hablamos la semana pasada. Decíamos que para diseñar estos 6 vitrales perimetrales, se pensó inicialmente en representar algunos pasajes de la vida de Juan Diego, que no fueran las apariciones, dado que ya esto pues está muy visto, muy repetitivo. Entonces pensamos en las actividades cotidianas de Juan Diego y su tío, su familia, como lo fueron, por ejemplo, la agricultura, la alfarería, el tejido de esteras y petates, etc. Pero esto nos implicaba realizar figuras humanas pues muy definidas, donde se pudiera apreciar que estaban ellos realizando pues la cerámica, tejiendo los petates, en fin. Y estos aspectos tenemos que cuidarlos mucho en la liturgia actual, porque no debemos de crear elementos distractores dentro del templo, porque mientras se está celebrando, por ejemplo, la misa, la gente puede voltear y estar viendo las figuritas, viendo cómo tejen, cómo hacen la ollita, en fin, y esos elementos distractores van en contra de los cánones pues, de la liturgia actual. Se recomienda entonces figuras un poquito más pues abstractas, donde no tengamos figuras tan definidas, y entonces optamos por eliminar esa parte. En su lugar, buscamos entonces otro tipo de simbología. Por ejemplo, en la liturgia actual hay una serie de símbolos que se utilizan en la construcción de iglesias, en los vitrales incluidos. Por ejemplo, que son el sol, la luna, el alfa y el omega, algunos símbolos como por ejemplo el pan, el trigo, el pescado, un cáliz, que al verlos inmediatamente los asociamos con la iglesia, con la vida religiosa. Otros elementos son por ejemplo el toro, el buey, el hombre, el águila, que representan a los 4 evangelistas. Estos elementos podemos verlos pues en ambones, en los altares mismos, en los retablos, en fin, hay mucha simbología que puede ser utilizada para representar pues diferentes ideas que queremos transmitir a través de ya sea de los vitrales o de los altares mismos, y bueno, son figuras que también pudimos haber utilizado, pero quisimos encontrar símbolos litúrgicos que pudiéramos de alguna manera asociar al lugar, a la historia del lugar. En este caso, pues es un lugar, como bien lo sabemos, la casa de Juan Diego, de su tío Juan Bernardino, que fueron pues indígenas
que se dedicaban a ciertas actividades, y encontramos en ese lugar un sellito grecado de barro en donde se encontraba grabado el quinto sol. Entonces el sol vemos que es un elemento, es un símbolo utilizado en la liturgia para representar el inicio de la vida, la creación, el alfa, ¿verdad? Y por otro lado, la luna es el omega, es cuando el sol se oscurece, cuando el sol entra al ocaso, surge la luna. Entonces el principio y el fin, el sol y la luna. Estos dos elementos los vamos a encontrar asociados a la historia del lugar. Ya mencionamos que el sol, bueno, era el sello grecado, y la luna pues va a ser, hay un símbolo, mencionábamos la semana pasada, que es una olla de barro partida por la mitad, llena de pulque. Ese es el símbolo de la luna prehispánico, y en el interior de la olla se dibuja un conejo, o en su defecto un tecpatl. El tecpatl mencionábamos que era un cuchillo de forma ovoide, con filo, ¿verdad? Puede estar representado la mitad de color rojo por la sangre de los sacrificios de los animales que cazaban, y la otra parte blanca. Bueno, pues también en el santuario, en lo que viene siendo la primera ermita del siglo XVI, se encontró una ofrenda prehispánica, aproximadamente a 1 metro de distancia de lo que es el altar, compuesta por una serie de piezas que ahorita las podremos ver en un momento más en la imagen, y una de estas piezas es precisamente un cuchillo de sílex de color blanco, conocido como tecpatl. Entonces optamos por eliminar la representación del conejo y usamos mejor la representación del tecpatl para representar la luna, dado que en este lugar se encontró una de estas piezas. Entonces ya logramos ahora sí nuestro objetivo, que era el poder representar el sol y la luna con 2 de las piezas encontradas en el lugar, ¿verdad? Estos símbolos, bueno, pues son únicos, son hermosísimos, los vamos a poder ver, no sé si sea el momento o en un momento más. Sí, ahorita ya vienen las imágenes, Perfecto. Bueno, les anticipo, esta pieza de tecpatl mide ya están algunas 15. imágenes, ¿eh? Ah, muy bien, bueno, vamos a ver, ahí podemos ver en la imagen la representación de la olla de barro que les mencionábamos. Del lado izquierdo vemos el conejo y del lado derecho vemos el tecpatl, ese pequeño cuchillito de forma ovoide, puntiagudo en ambos lados. Ese es precisamente el símbolo que decidimos utilizar para los vitrales que miran al lado poniente, el lado donde se mete el sol, y del lado oriente vemos los de el quinto sol, ¿verdad? El quinto sol. Vamos a la siguiente diapositiva para poder observar. Pero entonces la idea de los vitrales tiene que ver precisamente con el sincretismo que existió. Exactamente. Precisamente esta cosmovisión prehispánica, claro, y la cosmovisión católica. Una combinación, ¿verdad? Es una combinación, exactamente. Aquí tenemos otra imagen. Ahí tenemos otra imagen de un tecpatl. Vemos que en ambas partes, bueno, tiene las 2 puntas manchadas de sangre. Puede ser una, pueden ser 2 o ninguna. Realmente la sangre pues únicamente nos recuerda que fue utilizado para la caza de los animales que daban de comer, que daban el alimento a los indígenas. Algunos nos dicen, bueno, pero ¿por qué un cuchillo? Si un cuchillo representa un sacrificio, representa matar. La cultura mesoamericana no lo veía así. Ellos lo veían como un instrumento que les daba la vida. Gracias a ellos podían ellos cazar alimento, podían cazar animales que les daban vida. Entonces nosotros lo vemos como un arma quizás, pero para ellos no era un arma, para ellos era un instrumento gracias al cual podían obtener el alimento
que les generaba la vida. Inclusive recordemos que bueno, la cosmovisión mesoamericana precisamente tenía una serie de dimensiones, o sea, en realidad no existía una muerte como tal, existía un paso hacia otra dimensión, y bueno, precisamente hasta llegar al Mictlán, y simplemente, ¿no? Hay que ver los sepulcros, ¿no? Cómo eran adornados con todo tipo de materiales para que estos acompañaran al personaje a recorrer ese inframundo que se le llamaba, ¿no? Que como habíamos comentado, todo eso tiene que ver con los elementos que se encontraron en las excavaciones arqueológicas realizadas en el Cerrito. Así es. Y creo que habíamos comentado, no sé si recuerdo 2 programas antes o el programa pasado, que precisamente se había encontrado también un elemento mortuorio, si más no me equivoco. Algo así habíamos comentado. Sí, más o menos. Sí. Unas funerarias. Unas funerarias en el Cerrito. Con restos de niños. De niños, sí. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Sí, vemos la siguiente imagen. Aquí vemos la ofrenda prehispánica de la que les hablaba. Esta ofrenda prehispánica, ahí vemos encerrada en un circulito rojo el tecpat, el cuchillo de sílex de color blanco. Vemos también una serie de piezas, como son unas puntas de obsidiana, de flecha, un besote de cristal de roca. Vemos orejeras, una de obsidiana, la que está del lado izquierdo en color negro, y la del lado derecho, que es de jadeíta en color verde, y un collar de cuentas también de jadeíta, una de ellas en forma de pico de pato. Y del lado derecho vemos unas cuentas más pequeñitas, destacan 2 de ellas, una en color rojo, que es de coral, y la última de jade. Este tipo de ofrendas, cabe el momento para mencionar que únicamente las encontramos en lugares importantes, como por ejemplo el Templo Mayor, así es, como las pirámides de Teotihuacán, y son ofrendas que no se pueden ofrendar en cualquier lugar. Entonces los arqueólogos nos decían, ¿qué hace una ofrenda de este tipo en el interior de una casa? Es algo fuera de lo común, porque para empezar, este tipo de piezas, no cualquier persona tenía acceso a estos materiales. Los indígenas consideraban estos materiales más valiosos incluso que el oro. Eran para ellos piedras preciosas. Entonces, este tipo de elementos encontrados en el interior de una casa es algo realmente fuera de orden. Ahora, con lo único que quizás podríamos relacionar a lo que comentábamos en relación a que posiblemente el trabajo que realizaba el tío de Juan Diego y Juan Diego mismo era precisamente el trabajo de cerámica. Así posiblemente era la cuestión del molde, y habíamos también encontrado, si más no me equivoco, un horno de cerámica. Así es. Entonces, encontrar este tipo de restos arqueológicos, ¿por qué motivo? Bueno, pues porque ellos eran alfareros. Vemos que en el interior de la casa de Juan Diego existen vestigios arqueológicos de un horno, efectivamente, para cocer la cerámica, mucha pedacería de barro, bolitas. Cuando hacemos, por ejemplo, las mujeres cuando hacen tortillas, les sobra masa, ¿y qué hacen? Hacen bolitas pequeñas y las cocen o las tiran. Lo de los basureros arqueológicos. Exactamente. Entonces, alrededor de este horno se encontró mucha pedacería de barro, se encontraron instrumentos, algunos moldes para elaboración de piezas, encontramos una piedra de tipo recinto, desgastada de forma cóncava, con un pulidor encima, y alrededor de la piedra se observa todavía el colorante rojo. Seguramente ahí molían la cochinilla para poder darle color, ¿no? Darle color a la cerámica, o a otro tipo de colorantes, de piezas que ellos realizaban, ¿verdad? Que bueno, al final de cuentas cada detalle también tiene su simbolismo. Claro, así es. Color. Exactamente. Vamos a la siguiente imagen. Muy bien, vemos la siguiente. Aquí podemos observar el sello grecado, precisamente, que representa el quinto sol. Si vemos alrededor del círculo grande, del sol propiamente, hay 4 circulitos pequeños. Cada uno de estos circulitos representa un sol, el primero, el segundo, el cuarto, primero, segundo, tercero, cuarto. Son los 4 soles, y el quinto viene siendo el grande, el del centro, ¿no? Que es el principal, que corresponde precisamente a la época en que se aparece la Virgen de Guadalupe. Entonces es el quinto sol.
Ahora, si pensáramos que esta cosmovisión es exclusiva precisamente de Estado, todo lo contrario, la cosmovisión mesoamericana precisamente estamos, bueno, en cuestión del Popol Vuh, en cuestión de los mayas, en cuestión en este caso del mito de la creación, por supuesto, que se abarca en Teotihuacán, y pues bueno, nosotros también tenemos gran relación precisamente con estos elementos. Exactamente. Claro. Entonces, este sello fue el que nos sirvió como modelo, pudiéramos así decirlo, para el diseño de los vitrales, de uno de los vitrales, ¿verdad? Podemos ver la siguiente imagen. Como ven, son piezas originales, se encuentran en perfecto estado de conservación, forman parte de la colección de piezas arqueológicas del museo, que algún día pues esperemos poderlas ver en exhibición. Aquí vemos el diseño de uno de los vitrales, el que corresponde al lado poniente, que es precisamente el de la luna. Ahí vemos en el centro el emblema de la olla de pulque, y en el centro podemos observar el tecpat, el cuchillo, ¿verdad? La mitad en rojo, la mitad en blanco, y bueno, está en color azul. ¿Por qué? Porque el color azul lo asociamos más a la noche, ¿verdad? Al atardecer, al momento del ocaso, ¿verdad? Este es el diseño entonces que se realizó para los vitrales del lado poniente. Bueno, pues en estos diseños participamos un servidor, Aldo Quintero Fragoso, el arquitecto Fernando Rodríguez Rueda y el maestro Roberto Rodríguez González, quien elaboró los vitrales. Él es de la ciudad de Puebla. Estamos pues muy agradecidos por este trabajo, y bueno, vemos la siguiente imagen. Como ven, pues los vitrales tienen su historia, no fueron nada más hechos porque sí, están asociados directamente con la historia del lugar, ¿verdad? Todavía no aparece la imagen, ¿verdad? No, ya la tenemos. Ya la está. tenemos. Ah, ok. Ya tenemos la imagen. Bueno, muy bien. En este caso, en el centro del quinto sol que hablábamos. Sí, aquí vemos entonces la imagen del vitral que mira hacia el lado oriente, con el quinto sol en la parte central. Este está hecho en colores ocre, anaranjados, rojizos y blancos, ¿verdad? Con la idea de la mañana, del despertar, el sol naciente, bueno, sale por el oriente, y bueno, ahí está la representación del quinto sol. Junto con estos vitrales, vamos a ver más adelantito también los complementos de estos vitrales, porque son 6 vitrales, 3 que miran al oriente, van acompañados con este que es el del sol, y vamos a ver los complementos. Bueno, aquí vemos uno de los complementos, que es el arabesco, uno de los arabescos de la Virgen, que fue este arabesco fue seleccionado para complementar el resto de los vitrales. Los arabescos son las flores, representaciones de flores, de ríos, de montañas, en fin, y se escogió esta flor como modelo para complementar los otros 2 vitrales que complementan tanto el del sol como el de la luna. Vamos a ver ahora las siguientes imágenes. En ellas vamos a poder ver ya el conjunto en completo en este caso vemos aquí el del sol, y a los lados vemos el complemento con los arabescos. Actualmente está instalado el vitral central, que es el del sol. Nos falta por entregar los 2 laterales y su instalación, ¿verdad? Desde luego. Probablemente también los tonos que van precisamente con lo que comentábamos, ¿no? Del Sí. lado oriente, donde está el sol, precisamente son los tonos. Son los tonos. Cálidos, precisamente para ubicar el espacio del oriente, que es donde sale el sol, y los tonos oscuros, que son en color azul, para el lado poniente, donde vemos ya pues el ocaso, ¿verdad? Aquí está la siguiente imagen, que son los vitrales de la luna. También llevan los arabescos, quizás en la imagen no se distingan mucho, pero bueno, ya cuando estén instalados los vamos a poder observar y apreciar en su totalidad. Bueno, estos vitrales, además de los arabescos, llevan una serie de medallones en cristal en forma de diamante que nos
de alguna manera nos recuerdan las estrellas del manto de la Virgen. Entonces, a lo largo de los vitrales, digamos en los nodos, en las partes centrales donde cruzan los nodos del diseño del vitral, existen unos medallones de cristal cortados en forma de diamante muy hermosos, y eso conmemoran, ¿verdad?, las estrellas del manto de la Virgen. Ahora, si pudiéramos pensar que es quizás lo único que tuviera significado, como hace rato lo comentábamos, todo lo contrario, el significado viene inclusive con esta primera iglesia que se realiza. Entonces sí me gustaría que pudiéramos abordar una parte. ¿Por qué precisamente la puerta mira hacia ese lado? Claro, ¿Cuál sí, es sí. bueno, ya abarcamos un poquito la parte de la nueva, pero creo que también nos quedamos todavía pendiente con la otra, ¿no? Sí, vamos a concluir únicamente con el último de los vitrales, que es el vitral central, que también ya está colocado. Es uno de los últimos que se colocó en diciembre, ¿verdad? Se colocó antes de las festividades del día 12 de diciembre, y es precisamente el vitral que está ubicado arriba del presbiterio. Y está el Espíritu Santo en la parte central, y luego se ve una especie como de remolino, ¿verdad? Y de ahí salen unos rayos, pues es Dios nuestro Señor quien reina, ¿verdad?, en los cielos, el Espíritu Santo. Y luego en el retablo ya vemos a Jesucristo, ¿verdad?, en la cruz, y abajo podemos observar la imagen de la quinta aparición de la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, el vitral también es un diseño muy, muy hermoso. Vemos la siguiente imagen para ver el detalle del diseño. Esta que vimos anteriormente, bueno, ya es el vitral colocado. Este es el diseño que se realizó. Ahí vemos el Espíritu Santo, vemos también al quinto sol en la parte central. Se complementaron, ¿verdad?, el Espíritu Santo, el quinto sol, y bueno, los remolinos que le dan cierto tonos, movimiento. ¿no? Cómo se van mezclando precisamente, claro, ambos tonos de azul. Exactamente. Y como mencionabas, el quinto sol fue parte representativa de todos los vitrales, ¿verdad? Exactamente, el quinto sol, pues es por ser el año central en que apareció la Virgen de Guadalupe, ¿no? Exactamente. Pues se está tomando como base principal. Exactamente. Y bueno, la combinación, como decía, de ambos, ¿no? Tanto el día, la noche. Dios es el creador, Dios es el dueño absoluto del universo, entonces Él es quien nos manda tanto el día como la noche, ¿verdad? Es de alguna manera la representación, el simbolismo que se le dio a los vitrales, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar ahora un poquito de la iglesia, del por qué mira hacia el sur. Bueno, inicialmente la iglesia o el primer santuario construido en los años 1800 a 1810 fue doña María Loreto de Revuelta quien gestiona la licencia de construcción. Ante el virrey, ¿verdad? Ante el virrey, exactamente. Y esta construcción da inicio en el año de 1800 y se termina en el año de 1810, pero permanece cerrada, pues dadas las luchas de independencia que hubo en nuestro país, y no es hasta el año de 1817 cuando se abre al culto público. Está construida por el arquitecto Ignacio Castera, quien realizó el primer plano regulador de la Ciudad de México. Cabe destacar que una de las normas generales para la construcción de templos católicos era que el eje principal de la nave, si yo la parto con cuchillo, ¿verdad?, a la mitad a lo largo, tenía que estar orientado en dirección oriente a poniente, de tal manera que el altar queda del lado oriente y la puerta de acceso al templo mira al lado poniente. Esa era la norma general. Si nosotros, en este caso en la catedral, así y en es, el templo de la Tercera Orden. Exactamente. Pero todos el de Cerrito cambió todo. Todos los templos que veamos, que visitemos, miran siempre al poniente, la puerta principal. Y sin embargo esta iglesia, este santuario del año de 1800 es la excepción. Mira hacia el lado sur. Entonces decimos, bueno, ¿por qué este santuario, que estamos dentro de las normas litúrgicas, no mira hacia el poniente como todos los demás santuarios? Bueno, pues hay una razón muy, muy particular. Las hermanas capuchinas, quienes tuvieron que ver también en las gestiones de la construcción de esta iglesia, solicitaron
que para que hubiera una especie de unión entre Cuautitlán y el Tepeyac, el santuario mirara hacia el Tepeyac. Y la iglesia aprobó que se hiciera ese cambio. Entonces, una vez que estudiaron el asunto y vieron que había una relación entre Cuautitlán y el Tepeyac, dado los acontecimientos guadalupanos y dado que en ese lugar se apareció la Virgen al tío Juan Bernardino, autorizan que la iglesia mire hacia la Ciudad de México. Entonces giran el eje de norte a sur. Y esto pues es algo muy, muy simbólico, porque nos está hablando de la unión que hay entre Cuautitlán y la importancia que y el Tepeyac. Exactamente, hablamos de un mismo acontecimiento. Cuautitlán y el Tepeyac no son dos cosas diferentes, es lo mismo, es un solo acontecimiento. No podemos entender el Tepeyac sin Cuautitlán, como al mismo tiempo no podríamos entender a Cuautitlán sin el Tepeyac. Entonces se trata de lo mismo, y eso nos lo están diciendo ya desde el año de 1800, cuando se construyó el santuario, este segundo templo. Mira hacia la Ciudad de México. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis en este caso, porque todas estas investigaciones después de 1531 continúan hasta 1660. Si más no me equivoco, existe un documento precisamente donde se presentan testigos de Cuautitlán a obviamente testificar que ahí ocurrió precisamente la quinta aparición y se da una serie de elementos. Sí. Exacto. Son las informaciones jurídicas de 1666 que se hicieron, unas en la Ciudad de México y otras aquí en el convento franciscano en Cuautitlán. Exactamente, sí. Adelante. Bueno, pues para entender un poquito esto de las normas, de el por qué los templos se orientan hacia el poniente, oriente-poniente, bueno, hablaremos un poquito. El Código de Derecho Canónico, que reúne todas las leyes que rigen a la Iglesia Católica en diferentes partes del mundo, acerca de la edificación de iglesias, establece lo siguiente. Dice que en la edificación y reparación de iglesias, teniendo en cuenta el consejo de los peritos, deben observarse los principios y normas de la liturgia y del arte sagrado. Y cuando habla de las normas de la liturgia, quiere asegurar que se trate del templo, que favorezca la participación de los fieles en las distintas celebraciones, con todo lo que se necesita para este fin. Bueno, se acostumbra entonces construir, ya mencionamos, las iglesias con el ábside y el presbiterio, es decir, donde se ubica el altar, al lado oriente, y la puerta de acceso al poniente. Esa es la norma. No cabe duda, es una tradición muy atinada, ya que con ella se quiere recordar que los cristianos miramos al oriente, donde surge el sol, quien nos recuerda a Cristo, porque Cristo es la luz del mundo, es el sol que nos ilumina y nos da la vida. Entonces, por esa razón, las iglesias se orientan al poniente y al oriente. O sea, el oriente es el altar y el poniente la puerta de entrada. Todos sabemos que en el Benedictus, es decir, la oración que pronunció Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando se le suelta la lengua, se habla del Mesías Jesús como el sol que surge y viene a nosotros de lo alto. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo 78. Entonces, ese es el inicio de esta norma litúrgica. Ahí se basa para poder decir cuál es la orientación de las iglesias. Pero bueno, ya vimos que en el caso del Cerrito, del santuario del Cerrito, el eje se gira hacia el sur, ¿verdad? También todos los elementos que la rodean. Creo que también podríamos comentar esta situación. Dentro de lo que es la Catedral de San Buenaventura existe la cruz atrial. Sí. Obviamente también existen otros elementos, bueno, suponiendo igual en el atrio de Tepozotlán está la misma cuestión. La cruz que en este caso se ubica dentro de lo que es el Cerrito, y en la cuestión de las ermitas, porque digo, me llaman mucho la atención muchos datos. Sabemos que aquí suponiendo encontramos un cementerio, inclusive tenemos lápidas del siglo XIX. ¿Por qué no existen también en el Cerrito? Exactamente, porque ahí no era un templo, era una casa. Así es. Entonces ahí vemos otra prueba más de que ese no era un centro ceremonial. Recordemos que los templos siempre se construían sobre los teocalis. Así es. Los teocalis pues eran pirámides, centros ceremoniales donde se rendía culto a las deidades por parte de los indígenas.
y en este lugar no existe un centro ceremonial, es una casa, habitación común y corriente. Pero, ¿por qué en una casa se construye una primera ermita? Esa es otra prueba más. No es posible construir una ermita en una casa, sin embargo el Cerrito es la excepción. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual se construye esta primera ermita? Bueno, pues porque en esa casa se apareció la Virgen. No hay de otra. Esa es la única explicación, ¿verdad? Prueba más fehaciente con nuestros vecinos de Catepec, ¿no? Que nos quieren quitar la paternidad de Juan Diego, ¿no? Exactamente, ¿verdad? A ver, por favor, explíquelo, maestro, adelante. No, es que ese es un problema que se trae se dice que ellos manejan que en Tultepec realmente fue donde vivió Juan Diego, que porque ellos alegan o dicen o mencionan que no podía irse de aquí de Cuauhtlán allá, porque estaba más cerca Tultepec de Tlatelolco que Cuauhtlán. Pero ya en pláticas con otros arqueólogos hemos aclarado que Juan Diego no iba diario a Tlatelolco, a lo mejor iba 1 o 2 veces al mes cuando mucho, y los franciscanos cuando venían también venían 1 o 2 veces a la evangelización, no que sí que venían diario. Entonces esto también es una de las muchas pruebas que se tienen a favor de Cuauhtlán, como ya mencionaron en otros programas, que en la misma catedral hemos encontrado documentos inéditos que próximamente se darán a conocer sobre lo que tenemos a favor de Cuauhtlán. Y lo que acabamos de mencionar, o sea, el hecho de que en 1666 comentábamos las informaciones en este jurídicas. caso, si más no recuerdo, fueron 12 testigos. En Cuauhtlán no fueron 9 testigos. 9 testigos. Las de 1666. Sí, se encontraron, originalmente habíamos dicho que eran 8 testigos por un documento que encontró el licenciado Alberto Fragoso, pero después se hizo la corrección de que no habían sido 7, me parece que fueron 8, 9, ¿estamos correctos? Si no, fueron el siguiente dato. No, sí están ahí, sí lo tenemos. Fueron 21 testigos pero interrogados, estuvieron divididos. Bueno, La Ciudad de México y Cuauhtlán. 8 fueron de Cuauhtlán. Así es, 8 de Cuauhtlán. Exactamente. Que variaban en las edades, pero eso ya sería más. Pero precisamente es el marco de referencia que nos da la cercanía, porque inclusive se hablaba de que mucha gente conocía a Juan Diego como originario de Cuauhtlán, conocía en este caso a su tío, y obviamente también la referencia de una familia muy honesta, muy trabajadora, que precisamente vivía en ese sitio. Así es. Exactamente. Ahondando un poquito en esta información que mencionaban de Tulpetlac, recuerdo que por ahí uno de los argumentos que ellos ponen, dicen, bueno, es que hay informaciones que nos dicen que para el año de 1525 ya había frailes en Cuautitlán. ¿Qué tenía que hacer Juan Diego a Tlatelolco? Pero recordemos que en ese año llegan apenas los frailes a Cuautitlán a visitar, a conocer. No había un convento en esa época. Porque el convento se construyó hasta 1532. Exactamente. Y se terminó en 1538. Exactamente. Entonces, los frailes, algunas personas, historiadores incluso, dicen que Cuautitlán tiene una cruz monumental muy hermosa que data de 1525, y eso es un error. Así es. La cruz no dice 1525, dice 1555. Entonces hay que aclarar ese error que ha creado mucha confusión. Ahora que se restauró la cruz, pudimos subir y ver directamente la placa grabada en piedra, y la fecha está perfectamente clara, dice 25 de agosto de 1555. Me parece que faltan algunas letras, ¿no? Sí. Obviamente producto de la erosión. Producto de, pues no sabemos, erosión, algún golpe, porque ha tenido varias intervenciones, pero bueno, la fecha está perfectamente clara y es 1555. Es escrito en números romanos, pero sí se percibe perfectamente. Sí, entonces aclaramos que no es 1525, claro, sino 1555. Y porque hay que recordar que los primeros 12 franciscanos llegaron aquí a México en 1524 y a Cuautitlán llegan en 1525, como lo acaba de afirmar el arquitecto. Exactamente, entonces en 1531, cuando son las apariciones, todavía no fundan el convento. Es hasta 1532, un año después de las apariciones, cuando se hace la fundación del convento. Y queremos pensar que uno de los motivos por los cuales fue tan próximo fue precisamente lo que detonó la inauguración o fundación más bien de este convento, fue precisamente las apariciones de la Virgen, en este caso la quinta, ¿verdad? Entonces todo concuerda, vamos. Si lo vemos
desde otra perspectiva, Claro. todo va concordando perfectamente. A mí me gustaría referirles en este caso este argumento de que comentábamos de 1666, me acaba de corregir el maestro. Entonces, testigos de Cuautitlán, repito, Marcos Pacheco, Ujú. declara lo que le transmitió su tía María Pacheco. Juan Diego era oriundo de Cuautitlán, en el barrio de Tlayacac, donde vivía con su esposa María Lucía y su tío Juan Bernardino. Hubo efectivamente feria, trompeta y celebración entre los indios al saberse la noticia de la impresión milagrosa y la curación de Juan Bernardino. La ermita del Tepeyac fue construida por indios de Cuautitlán en labor semanal. Junto a la ermita se construyó un cuarto de adobe para que lo habitara Juan Diego, quien vivió ahí hasta su muerte, que Juan Diego era viudo de María Lucía al tiempo de la aparición, que es cierta y evidente la aparición de Juan Diego en la aparición como se contaba, pues se le había representado así frente a la Virgen muchas veces. Es correcto. Ujú, muy bien. Bueno, pues continuamos con la narración de las obras que se están realizando en el santuario. Otra obra importante que se hizo fue la restauración del presbiterio del santuario antiguo, precisamente del que estamos hablando, de 1800. Consistió en la restitución del altar, del ambón, de la sede. Se cambiaron por elementos de piedra de cantera, sólidos. La liturgia nos marca 3 puntos centrales o focales que deben ser visibles desde cualquier punto del templo, y son precisamente el altar, la sede y el ambón. El altar todos lo identificamos perfectamente. La sede es la silla donde se sienta el sacerdote, desde donde él preside la celebración, y el ambón es el lugar donde se proclama la palabra de Dios. Entonces, estos 3 elementos, los cánones nos piden, deben de ser de piedra, es lo ideal, piedra. Hay muchas iglesias que los tienen de madera, de muchos materiales. Pueden ser también, pero lo ideal es que sean de piedra, que sean inamovibles, es decir, que no se muevan, que estén fijos. Y bueno, el santuario del Cerrito, el antiguo, se cambiaron estos 3 elementos por piedra de cantera, y además se decoraron con una simbología. Por ejemplo, el altar tiene al frente grabado el emblema de Juan Diego, el ambón tiene algunas siglas en caracteres latinos, una cruz griega, al igual que la sede, y se doró también lo que es el retablo. Antiguamente, bueno, estaba unos especie de jarrones pintados con pintura, pues, vinílica de colores rosas, azules, verdes, en fin. Todo eso fue sustituido por lámina de oro y plata. Entonces, esta decoración del altar fue un beneficio muy grande que se realizó en el santuario. Además, se liberó de algunos agregados indebidos que fueron siendo, pues, colocados a través del tiempo, como fueron cables tanto de sonido, eléctricos, herrerías, algunas repisas para colocar algunas imágenes, luminarias, tuberías para conducir en ellos los cables, en fin. Son una serie de elementos que, en lugar de embellecer una iglesia, la van deteriorando. Y además que son peligrosos, porque, por ejemplo, los cables en vivo, sueltos, pueden producir un corto, y eso genera algunos accidentes como incendios, y donde hay retablos de madera, esto es catastrófico. Entonces, todos estos trabajos se realizaron en el santuario antiguo, gracias a la intervención de un particular, el señor don Rodolfo Fernández, quien financió, pues, estas obras. Y bueno, también se pintaron las bancas, se hicieron muchos arreglos, y hay otros tantos que se van a realizar. Tenemos pendiente, pues, encalar, por ejemplo, el santuario tanto en su forma exterior como en su parte interior. Recordemos que actualmente se ve muy bonita la piedra natural, su rajueleado que tiene, pero originalmente el santuario no era así. Era encalado, era de color blanco, totalmente pulido. Entonces, algún sacerdote en alguna época retiró ese encalado y dejó la piedra al desnudo, pero originalmente tiene que ir encalada. Entonces, algún día se tiene que restaurar y se tiene que volver a colocar el encalado. Lo malo de esto es que
las generaciones nos vamos acostumbrando a verlo de como lo vemos actualmente, y el día que lo encalen comienzan los malos entendidos. ¿Por qué le están agrediendo? ¿Cómo fue lo que pasó con la cruz, no? ¿Qué fue lo que pasó con la cruz? Originalmente no era como estaba, con la peña y con los agregados que le fueron colocando, pero la gente se acostumbra a verla así, y el día que se regresa a su estado original, no falta quien protesta, ¿verdad? Porque dicen, es que así no era. No, es que no están enterados que así debió haber sido, ¿verdad? Sí, porque en el caso de la cruz hice una investigación, y también en base a fotografías muy antiguas, muy antiguas, se pudo determinar cómo era, y siguiendo los lineamientos de Lina. En el caso del cerrito también hay fotografías antiguas que nos muestran cómo era, que nos muestran cómo era ese encalamiento. Están en blanco y negro, esperemos tenerlas. Bueno, creo que hay unas fotografías, pero ahorita las podemos mostrar para que vean cómo era la iglesia, como dice el arquitecto. Sí, exactamente. Entonces todos estos elementos se van a ir poco a poco restituyendo. Claro. Claro, para esto pues tenemos que solicitar los permisos a Lina. Todas las obras que se han realizado, tanto en el Cerrito como en Catedral, como en la misma cruz, se han solicitado siempre bajo la autorización y los lineamientos de Lina. Nada se hace sin la licencia correspondiente. Bueno, la pintura interior del santuario nuevo también fue otro trabajo que se realizó. Es una cantidad inmensa de pintura la que se utilizó, previamente su sellador, y bueno, todo esto se ha ido realizando a través de cooperación voluntaria, donaciones, tanto de particulares como de algunas empresas, en fin, pero y la cooperación del pueblo, desde luego. Recordemos, por ejemplo, algunas personas se quejan, dicen, ¿por qué los domingos venden afuera de la iglesia antojitos mexicanos? Se ve mal, en fin. Gracias a esas ventas se ha logrado comprar, por ejemplo, pintura o solventar gastos de restauración, pagar los salarios a los trabajadores. Gracias precisamente a esas ventas es como hemos logrado avanzar en las obras del santuario. Porque todo cuesta. Todo cuesta, entonces... Simplemente lo que comentábamos hace rato de los retablos, en realidad es un trabajo ya muy escaso que se realiza en México. Exactamente, y son trabajos muy costosos que no cuestan cualquier cosa. Tiene que intervenir mano especializada para la aplicación pues, por ejemplo, de la lámina de oro. Es todo un proceso que se tiene que realizar. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, ahora que se aplicó la lámina de oro, no se puede tocar la preparación. Hagan de cuenta que le aplican unas capas de ciertos materiales, cola de conejo, en fin. Y bueno, una vez que aplican estas capas, no puede uno tocarlas con la yema del dedo. ¿Por qué? Porque cuando aplican la lámina de oro, hagan de cuenta que aparece la huella digital en color negro, entonces ya no sirvió el trabajo. Entonces son cositas muy especiales que hay que cuidar. No les debe de dar el aire directamente, porque también les atrofia el trabajo. Entonces es una cuestión pero muy delicada para aplicar este tipo de trabajos. Totalmente artesanal, ¿no? Totalmente artesanal, exactamente, ¿verdad? Entonces todos estos trabajos, así es, artesanal especializado, exactamente. Y bueno, estos trabajos se han ido realizando a lo largo de varios meses. Actualmente, bueno, ya se concluyó esta primera etapa de restauración del templo, y bueno, pues vendrán las siguientes etapas, ¿verdad? Otros trabajos que se han realizado es, por ejemplo, la elaboración de marcos para 12 pinturas descriptivas de la vida de San Juan Diego, que fueron donadas por el padre Lauro López Beltrán. Estas pinturas son unas pinturas, no recuerdo las medidas exactas, pero medirán unos 1.40 de altura por 1 metro 90 y tantos de Mencionaste ancho. ahorita al padre Lauro López Beltrán, un padre muy poco conocido en Cuautitlán, pero que influyó mucho junto con el señor Alberto Fragoso para que se diera a conocer toda esta tradición de la iglesia de Cerrito aquí en Cuautitlán, ¿verdad? Exactamente, el padre Lauro López Beltrán influyó bastante, luchó mucho porque se diera a conocer Cuautitlán. Así es. Y se logró. Claro. Recordemos que cuando se hizo la inauguración de la estatua, por ejemplo, simplemente vino el nuncio apostólico, vinieron obispos, arzobispos de la región, de Guadalajara, en fin, de diferentes lugares estuvieron presentes, y hay fotografías donde se puede apreciar cómo de manera oficial la nunciatura apostólica
viene a dar inauguración a este monumento en el lugar de la quinta aparición. Entonces, me extraña que ahora mucha gente lo quiera desconocer cuando hay infinidad de fotografías de pruebas de cómo antes, pues esto sí se reconoció, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿de los 12 cuadros? Hablábamos de los cuadros. Estas 12 pinturas representan la vida, diferentes pasajes de la vida de San Juan Diego. Y bueno, se les mandaron a hacer unos marcos muy bonitos, dorados, con plateado, proporcionados a las dimensiones de los mismas. Y estas van a ser colocadas, bueno, de hecho ya se están colocando. Están colocados ya algunos ahorita. Algunos de ellos en el interior del nuevo santuario. Faltan otros, ¿no? Faltan algunos porque no nos han entregado todavía los marcos. Algunos todavía falta, pues, encontrarles padrino, ¿verdad? Por ahí si alguien se quiere apuntar, que digan, yo quiero donar un marco, bueno, pueden acercarse a la Y como lo había parroquia. mencionado, porque ya el padre maneja el sistema de que él no es intermediario, sino él conecta a la gente con el encargado o el que va a hacer los cuadros. El que va a hacer los cuadros, ya él le dice, cobro tanto el cuadro y ya el la donador persona o el que sea padrino directamente se arregla con el artesano en este caso. Claro. Y ya entregan el trabajo terminado. Entonces, ¿verdad? el proceso a seguir es que quien esté interesado se acerque directamente con el párroco como tal. Exactamente. Y él los conecta. ¿En qué puedo ayudar, padre? A ver cuáles son sus necesidades. Y ya les dice, mira, me falta un marco, me falta una banca, me falta, no sé. Su nombre es el padre Marcos Rodríguez Barrera, es el párroco y rector del santuario de la Virgen María y Casa de San Juan Diego, aquí en Cuautitlán. Y bueno, hay muchas cosas en las que se puede ayudar. Están los marcos, creo que las bancas ya concluyeron, pero actualmente también se va a forrar la iglesia en su parte exterior con un material impermeable, imitación a la piedra de cantera. Y bueno, hay que cooperar, ¿no? Ahí puede ser por metro cuadrado, por pieza, no sé. Hay mucha ayuda que se requiere, entonces alguien que guste hacerlo puede acercarse con el padre y ver en qué podemos colaborar. Y le seguimos recordando, es un lugar excepcional totalmente, hasta en su forma de construcción y obviamente el diseño que tiene. Exactamente, ¿verdad? Bueno, la colocación de las luminarias de todo el santuario, bueno, es otro trabajo que se ha venido realizando. Ya son luminarias ahorradoras de energía y actualmente se está también viendo la posibilidad de colocar en el santuario fotoceldas solares para captación de la energía solar y contribuir aún más al ahorro de la energía. Entonces estamos actualizándonos con pues lo último en tecnología. Bueno, ya esto ya es viejo, ya en Europa, en Estados Unidos, ya esto es tema del pasado, pero para nosotros en realidad es algo nuevo, muy poco se está aplicando en nuestro país. Y bueno, el santuario no se quiere quedar atrás. Claro. Por ejemplo, quiero hacer mención, aprovechar, el Vaticano cubre creo que es el 80% de su energía eléctrica que consume, viene de fotoceldas. Arriba del aula Paulo VI, que es el auditorio donde el Papa da sus conferencias los días miércoles, el techo es totalmente, está forrado de paneles solares. Y estos paneles solares captan la energía solar, se manda a unas baterías y estas baterías la distribuyen a los diferentes, pues a toda la red, digamos, eléctrica que está instalada tanto en el Vaticano como en sus aulas anexas. Y bueno, pues Cuautitlán no va a ser la excepción, se está pensando en hacer algo similar, si no en su totalidad, por lo menos algunas partes, para poder pues empezar con algo y contribuir. Lo comentado, ¿no? Ya se había comenzado con cuestión del paso de agua que existe debajo de este manantial que existe, sí, que efectivamente es el que alimenta como tal al santuario. Exactamente. Entonces estamos también aplicando algunas ecotecnias para que el lugar sea pues autosustentable, que no dependamos tanto de la compañía de luz, de las tomas municipales, ahorremos agua, ahí la estamos de alguna manera reciclando, la estamos pues reutilizando lo que la misma naturaleza nos está proporcionando, ¿verdad? Y que es bastante, ¿verdad? Y que es bastante. De hecho ahí el agua sobra, cuando se han llenado las cisternas no hay otra opción que mandarla al drenaje y eso nos duele. Entonces
personas que requieran agua pueden asistir ahí, se les regala agua en pipas, en tambos, en lo que puedan llevarse agua, con todo gusto se les puede proporcionar. ¿Por qué? Porque el santuario hay un manantial de donde está emanando agua. Esto es, recordemos que es un signo muy importante, donde se aparece la Virgen, el agua brota. Claro. Y el cerrito, pues no es la excepción. ¿Verdad? Pero ¿Ibas a mencionar algo? No, que habíamos mencionado en el programa anterior que se tenían 3 cisternas, ¿no? Para que Exactamente. Son 3 cisternas de 10,000 litros cada una. Hablamos de 30,000 litros diarios, ¿verdad? Diarios, más el pozo. El pozo, tenemos un pocito que igual los está rellenando. Cuando el agua se llena, la cisterna se manda al pozo. Cuando el pozo se llena, bueno, ya llega a su límite y de ahí ya va la toma directa al drenaje. Entonces, pues, siempre procuramos que se riegan los jardines, se manda el agua a los tinacos de la misma parroquia, en fin, pero cualquiera que quiera agua ahí puede también obtenerla, ¿verdad? También lo que habíamos dicho, ¿no? Tiene su punto positivo, pero también tiene el otro punto que también tenemos que cierto punto contrarrestar o apoyar. Sí. Arquitecto Aldo, en este sentido, para los que estamos interesados en la museografía, ¿qué necesita el Cerrito para poder tener en este caso un museo? Donde podamos observar todas estas piezas que en fotografía vimos. Sí, bueno, lo que necesitamos actualmente es acondicionar las salas de exhibición. Anteriormente, no sé si ubiquen, donde se encontraban las oficinas, cuando estuvo el padre Alejandro Torres López. En esa sección se pretende construir estas salas de exhibición. Las piezas no pueden estar directamente en lo que es la casa de Juan Diego, la parte que actualmente se puede visitar. Entonces se van a construir unas salas anexas que ya existen, únicamente es acondicionarlas, pero pues desde luego se tienen que instalar humidificadores, clima, temperaturas, controlar todo esto para que las piezas puedan estar en un ambiente adecuado y no se puedan agrietar, porque si una pieza se deja y tiene variaciones de temperatura, se llega a rajar, se truenan, entonces no queremos que eso pase. Por esa razón tenemos que hacer todo un estudio completo, lo que es pues la museografía incluida, la circulación, por dónde va a entrar la gente, por dónde van a salir, las vitrinas, hacer los diseños, cómo van a estar ubicadas, qué piezas se van a exhibir, qué piezas no. Debe de haber una exposición permanente y la idea es también que exista un área para exposiciones temporales, incluso de otros temas, ¿verdad? Asociados desde luego a la religión, y se pretende también construir una biblioteca de documentos históricos donde las personas puedan pues consultar libros. Por ejemplo, hablábamos de las informaciones de 1666, las de 1852, las de, bueno, tanto documento guadalupano que existe. Algún facsímil del Nican Mopogua, ¿no? Algún facsímil del Nican Mopogua. Lo que se pretende es tener estos documentos en ese lugar, bueno, no los originales, pero sí copias, para que la gente los pueda leer, pueda empaparse de la historia y pueda convencerse, pues, del acontecimiento plenamente, guadalupano. Ya que no tenga ninguna duda de que no fue en Tultepec, como nos lo quieren. No, pero también obviamente que toda la gente de Cuautitlán se acerque, como le hemos dicho. Claro, conocer la historia. Claro. Y a la importancia que tiene este santuario. Exactamente, entonces, bueno, esta parte implica gastos, implica estudios previamente, ¿verdad?, para poderlos realizar. Ya se ha hecho parte de los estudios, ya se tiene más o menos la idea de qué es lo que se va a realizar, pero pues todo implica dinero, ¿verdad? Pero también otra parte importante que decíamos hace un momentito, efectivamente la gente apoya a crear esto y la gente también tiene que apoyar a cuidar precisamente los espacios que se están generando. Exactamente, ¿verdad? Entonces, bueno, el museo es una de las obras que están pendientes, que son próximas. Nuestro señor obispo, pues es algo que ha venido pidiendo, ¿verdad?, que esto se ataque lo más pronto posible, pero a nosotros, más que lo que más nos interesa es salvar los muros de la casa de Juan Diego, los muros de la casa de Juan Bernardino, que es la primera ermita del siglo XVI, porque la humedad actual está desmoronando estos muros. Entonces, inicialmente cuando se encontró la casa, bueno, se tapó con unas láminas de asbesto y no había nada. Uno podía entrar y visitar y
y la gente que hacía, comenzaban a rascar los muros, se llevaban pedacitos de los muros. Por esa razón se decidió cerrar el museo, y cuando se decidió abrirlo, bueno, se pensó en colocarle unas vitrinas, fue el apoyo que algún municipio nos llegó a dar, y esto perjudicó a los muros, porque en el momento en que se cierran los muros con vitrinas, se crea un microclima, y los muros comenzaron a presentar una degradación muy acelerada por el exceso de humedad, comenzó a salir mucho salitre, y bueno, esto hay que atacarlo lo más pronto posible. Lo ideal sería retirar los cristales, pero volvemos al problema inicial. La gente empieza a llevarse pedacitos de los muros, y esto, pues imagínense, en cuántos años ya no va a haber muros. Entonces tenemos que volver a consolidar los muros. Para ello tienen que intervenir personal especializado en la materia. Que tengo entendido que ya han venido inclusive el único especialista aquí en México en reconstrucción de muros de adobe, ¿verdad? Sí, ya fueron visitados por especialistas, ya los analizaron, ya nos explicaron cuál es el procedimiento, pero bueno, todo esto cuesta mucho dinero. Entonces, y una vez que estén consolidados nuevamente, hay que darles la protección y el mantenimiento posterior para evitar que vuelvan a ser deteriorados. Y para ello, bueno, se requiere equipo especializado, como en los museos. Y no faltará pues el sistema de alarmas, cámaras de vigilancia, en fin, todo lo que implica la construcción de un museo. Todo esto pues son planes a futuro, son primordiales, y esperemos que pronto podamos tener estos espacios acondicionados para poder incluso observar las piezas arqueológicas que ahí se encontraron. Si mal no recuerdo, son 172 piezas que se encontraron en el año del 63 en esas primeras excavaciones, que son las mejores piezas, porque encontramos una muy grande, maravillosa, que es un brasero ritual con el rostro de la diosa de la agricultura, y bueno, es una pieza excepcional que ojalá pronto podamos ver la ofrenda que exhibida, se mostró, la ofrenda que hace rato pudimos observar en las imágenes, y tantas otras, ¿verdad? Pero bueno, en los años 2010 y 2011, que se hicieron las obras de ampliación del santuario nuevo, se encontraron mucho más piezas. Creo que hablamos de ello la vez que se mencionaba que era un promedio de entre 10 y 15 mil aproximadamente, fragmentos de palcates, ollas, en fin. Y bueno, la idea es armar como un rompecabezas la mayor cantidad que se puedan, y también serían exhibidas en el museo, ¿verdad? Entonces es un plan muy interesante y muy ambicioso, ¿no? Muy ambicioso, y bueno, pues esperemos que pronto lo logremos. Otra obra importante que viene, bueno, ya mencionamos, es la restauración del antiguo santuario. Básicamente es el encalado interior y exterior, y bueno, eso también es algo que desde luego está supervisado por el Instituto Nacional de Antropología, porque implica directamente intervenir un monumento histórico. Entonces, estas obras también son muy costosas, porque se tienen que realizar por mano especializada, por personal que el INAH autorice, y son procedimientos lentos, no es algo que se haga rápidamente, ¿verdad? Lo que sigue también es la construcción de la casa sacerdotal, oficinas, salones para catequesis, la casa del peregrino. La casa del peregrino implica tener, por ejemplo, una especie de comedor donde los peregrinos puedan calentar sus alimentos, y un lugar para descansar. Recordemos que van a llegar peregrinos de diferentes lugares, pues no solo de nuestro país, incluso de otros. Porque inclusive en la actualidad hay gente de extranjera que va a visitar la iglesia de Cerrito. Exactamente, nos visitan, según las estadísticas, un promedio de que eran 1.600.000 a 2 millones al año. De 1.600.000 a 2 millones, a 2 millones al año. Es mucho. Es para una cantidad muy grande. Y vienen peregrinos, la mayoría son de nuestro país, pero vienen de Estados Unidos, de Canadá, de Japón, ¿no? De África, de
de Francia, bueno, de todos lados han llegado. Claro. Hay un libro donde se registran los visitantes que está ahí en el santuario, en el museo, y una vez me puse a hojearlo. No, hombre, es una maravilla, ver Claro. de cuántos países vienen personas y se anotan y dicen vengo de tal lugar y ponen sus comentarios. Claro. Y bueno, es algo maravilloso. Entonces, pues todos estos planes son a futuro, pero tenemos que irlos poco a poco liberando. Claro. Y bueno, las construcciones de todos estos espacios, como mencionábamos, salones para catequesis, que forman parte de lo que es una parroquia, son necesarios. No cuenta el santuario con salones diversos para poder brindar la catequesis correspondiente a los niños que pertenecen a este lugar, y es necesario construirles un lugar. Y también está trabajando en un problema que se presenta ahorita los fines de semana de la iglesia de Cerrito, el estacionamiento, ¿verdad? El estacionamiento es algo que también ya está nos trabajando. urge encontrar un lugar, porque actualmente utilizamos el atrio de la iglesia Así es. como estacionamiento, y esto es algo que no debe de ser. Claro. El atrio debe de ser un lugar Peatonal, ¿no? peatonal, es el lugar del encuentro, donde las familias que salen de misa se saludan con las que llegan, donde hay un pequeño intercambio de palabras, de saludos, Claro. Es un lugar de esparcimiento, de acogimiento. De paz y tranquilidad espiritual para la gente que Exactamente. asiste. El atrio cumple la función como una sala de espera, como que nos prepara para entrar a la casa de Dios. Vengo del mundo, del bullicio, del ruido, vengo cantando, gritando, y en cuanto entro al atrio, entro a un espacio que me va diciendo, vele bajando a tu volumen porque ya vas a entrar a la casa de Dios. Entonces ahí ya como que empiezo a ambientarme, empiezo a decir, caray, ya llegué, ya me voy calmando, Ya me voy a portar bien, ¿no? Ya me empiezo a portar bien, Bien. porque en cuanto cruce la puerta de la Claro. iglesia, Ya. ya debo de estar en silencio absoluto. Entonces, Así eso es el atrio, el lugar de recogimiento, de esparcimiento. Y que eso es lo que también se va a buscar en un futuro para resolver ese Y es lo problema. que se pretende, tener un espacio exterior donde Así se es. puedan estacionar los automóviles y que la gente entre al atrio precisamente a esto que debe de ser. Todas Así las es. parroquias deben de tener un atrio para irle bajando el volumen, ¿verdad? Claro. Para poder... Para el lugar de encuentro que estábamos hablando. Que Ah, me estamos queda hablando. Una duda en todo esto, y es algo que le está dando mucho precisamente al maestro. En cuestión del ordenamiento urbano, yo observo que existen muchas empresas a los alrededores. Empresas Sí. que en algún momento dado, bueno, creo que son bodegas algunas, no sé si existan empresas como fábricas como tal, pero en cierto modo sí representan un riesgo precisamente para este patrimonio. Pues sí, exactamente. Es que lamentablemente el paso de la modernidad permitió esas situaciones. Hay que recordar también que, por ejemplo, en la iglesia de Cerrito todavía pertenece a Cuauhtlán, pero a algunos pasos más ya estamos en el municipio de Cuauhtlán Izcalli. Entonces también el municipio de Cuauhtlán Izcalli permitió la construcción de esos diferentes lugares que se encuentran al lado de la iglesia de Cerrito. Ahora, bueno, yo hablo en el asunto de en este caso, estos edificios, pero yo creo que el riesgo más fuerte precisamente está en el tránsito que precisamente Claro. se ocupa en ese lado, que no es nada más para tránsito, pues digamos que urbano, sino No, también no, no. tránsito pesado. Es muy tránsito pesado que entra por las fábricas exactamente que están en el... Pero se está Así trabajando ya con las nuevas autoridades municipales para atacar ese problema y que se pueda resolver lo más rápido posible. Y pues hoy si no se puede rápido posible, pues por lo menos que se dé un paso para ya en un futuro arreglarlo mejor. Y lo que habíamos comentado, hacer siempre una llamada atenta a quienes nos están escuchando, hacer una conciencia precisamente de lo que tenemos como patrimonio, Claro. de llamar precisamente a cuidarlo, de llamar a obviamente identificarnos con el patrimonio. Así es. Y pues le agradecemos mucho al arquitecto Aldo Quintero Fragoso por esta explicación que nos dio en estos dos programas, y a lo mejor lo vamos a completar porque el siguiente programa va a estar suave, porque vamos a hablar sobre la Virgen de Guadalupe. Ahí vamos a tratar de que venga el padre Marcos, que nos está acompañando también con el arquitecto Aldo para que hablemos de ella, porque este es un tema que es muy incontrovertido para muchos, muy religioso para otros, y había que analizarlo desde diferentes puntos de vista. Claro Les que agradecemos sí, cómo no. mucho a todos ustedes. Estamos aquí en Cuauhtlán en la historia, Sintonítica Digital. Estamos aquí en la avenida 20 de noviembre 213, despacho 301. Y pues agradecemos a todos nuestros radioescuchas y nuestros televidentes en internet esta entrevista que tuvimos con el arquitecto Aldo. Por favor, maestra. Hasta luego, que estén muy bien, bonito fin de semana. Arquitecto. Muchas gracias por su atención y
Y hay que recibir al Papa. Así Hoy es. llega. Hoy llega. Al rato ya no es una hora más, unos hora y media llega aquí. Pero muchísimas gracias. Hasta luego, amigos.